quiero que podamos hablar hoy un poco, ¿sí?, acerca de cómo realmente cuando nosotros nos encontramos con Dios, ¿no?, lo aceptamos en nuestro corazón y entramos en una relación con Él y empezamos a ser parte de su reino. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Cuando nos encontramos con Dios y empezamos a caminar en su camino, ¿sí?, no estás entrando en una religión o en algo raro, sino que estás empezando a ser parte de un reino y un reino inconmovible, un reino que va a permanecer por toda la eternidad, ¿no? Y como todo reino, ¿no?, está la realeza, están los reyes, están los príncipes, ¿no?, está la familia real. Y me encanta esto porque nosotros, de forma espiritual, ¿no?, y en algún día lo vamos a experimentar de forma literal, el Señor nos llamó para ser reyes y sacerdotes. Cuando nosotros le decimos a Jesús, sí, entra en mi corazón, quiero caminar con vos, ¿no? No es para que a mí me vayan las cosas bien, sino que es para empezar a vivir en un reino glorioso, en un reino hermoso, poderoso, ¿no?, lleno de planes, lleno de cosas gloriosas, pero además también empiezo a ser parte de una familia del reino, ¿no? Y eso es lo hermoso cuando empezamos a caminar en el Señor. Y es que de repente me encuentro con hermanos que también son príncipes en este reino. Somos todos parte de la realeza, ¿no? Y juntos estamos siendo parte de este reino. Miren, quiero que lo veamos en la palabra porque me están mirando raro. Pero vamos a leer ahí en Efesios 2:4, ¿sí?, que dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos, ¿no? Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Estoy leyendo, voy a leer casi todo en NTV, así que para ahí los de proyección no se vuelvan locos. Dice ahí, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. O sea, fuimos salvos por la gracia de Dios, ¿no? Y ahí empieza la historia. Dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Esto ya me encanta. O sea, cuando el Señor muere en la cruz, Cristo da su vida por amor a nosotros, se entrega, ¿no? Y esto nos permite poder caminar en un nuevo y vivo camino que es su verdad, ¿no? Y si lo dejamos entrar en nuestro corazón y le damos el lugar, empezamos a caminar en esta verdad, ¿no? Pero no solo eso, sino que por eso, por su gracia, por su salvación, dice que Él los posiciona en un mismo lugar que Cristo, ¿no? Estamos sentados junto con Él, ¿no? Estamos unidos a Cristo Jesús. Estamos en lugares celestiales, ¿no? Y Romanos 8:17 dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. Me encanta. Cuando entramos en la familia de Dios, somos los hijos de Dios. Él es nuestro Padre, pero además de eso, como Padre y como hijos, tenemos una herencia. Somos herederos de Dios. De hecho, dice, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, ¿no? Y ahí tira otra cosa que dice, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento, ¿no? Y es para hablar más profundo eso, pero qué tremendo. Dice, así como somos hijos de Dios, somos sus herederos, ¿no? Y podemos participar de la gloria junto con Cristo de la gloria de Dios. Y Apocalipsis 1:5-6, estoy leyendo todo lo que más o menos ahí les fui hablando, dice, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que nos amó, que nos limpió de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes. Acá ven, somos parte realmente de su reino, ¿no? Y podemos encontrar un montón de versículos más donde el Señor nos habla, donde la palabra nos habla
de cómo somos parte de este reino de reyes y sacerdotes. Así que sos un príncipe, sos una princesa, sos parte de una familia, ¿no? Sos parte de los planes gloriosos de este rey, que además de ser el rey de las naciones y el rey de la tierra, que algún día él va a regresar, ¿no? Y no falta mucho tiempo, va a regresar y va a reinar en la tierra. ¿Sí? Dice que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Todos van a conocer de la gloria de Dios, ¿no? Y todos van a conocer a este rey. Pero además tenemos el privilegio de que este rey es nuestro padre, ¿no? Él es nuestro papá. Tenemos acceso a su gracia, a sus bendiciones, a su amor, ¿no? Aún sin ser merecedores, Él nos ha adoptado. Fuiste adoptado, fuiste adoptada por el Señor para poder formar parte de su reino, parte de esta realeza eterna, ¿sí? Entonces, quiero que podamos ver ahí que cuando el Señor nos invita a ser parte de este reino, nos invita a sentarnos en su mesa, a caminar en intimidad con Él. Opa, ¿todo bien? Se escondía, pensaba que era una bomba. Nos invita y nos llama, ¿no?, a poder realmente caminar en sus planes. Ahora, quizás la mayoría acá recuerda la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos recuerdan la historia del hijo pródigo, no? Algunos quizás es la primera vez que la estaba a escuchar y dice, ¿qué es esto? Pero la mayoría la conocemos, ¿no? Y esta es una parábola que Jesús relata ahí en Lucas 15, ¿no? Donde Él cuenta la historia ahí de un hombre que tenía 2 hijos, ¿no? No eran príncipes, pero bueno, eran 2 hijos, era una familia. Y uno de sus hijos, el segundo, el menor, ¿no?, le pide la parte que le correspondía de los bienes, su herencia, que normalmente es algo que uno lo hereda cuando, ¿qué? Cuando muere el padre, ¿no? O sea, no en vida, es muy raro que uno diga, dame la herencia, pará, ni me morí todavía, ¿no? Y el padre se la da y este joven se va de su casa, ¿no? Y dice que él, bueno, ahora lo vamos a ir viendo por parte, pero él desperdicia todos sus bienes viviendo perdidamente, ¿no? O sea, no actuó de ninguna manera con sabiduría, ¿no? Ahora analicemos un poco esto, ¿no? Este joven tenía familia, tenía una casa, su papá todavía no había muerto, así que no tenía necesidad de reclamar su herencia, ¿no? Pero aún así se la pide. Ahora yo me llevaba a preguntar esto, hoy vamos a analizar la parábola juntos, pero yo me llevaba a preguntar esto, ¿qué carencia podía haber tenido en su vida este joven, ¿no? Que teniendo todo en la casa del padre, que siendo parte de una familia, ¿no? Que teniendo una comida en su mesa, que teniendo sirvientes, claramente era una familia importante porque dice que tenía jornaleros, tenía sirvientes, etcétera, ¿no? ¿Por qué teniéndolo todo él decide irse de su casa, ¿no? A buscar en otros lugares, quizás porque dice que vivió perdidamente, ¿no? A despilfarrar quizás sus bienes, ¿no? A hacer mal uso de su herencia. ¿Qué le estaba faltando a este joven? Bueno, la palabra no lo dice y no lo sabemos, ¿no? Hay una serie que a mí me encanta, seguro que ninguno acá la ve, pero a mí me gusta, que es The Crown, no sé si alguno la vio, no sé si la pronuncié bien, pero bueno. Habla de todo, o sea, es la historia de los reyes de Inglaterra, ¿no? De la reina Isabel y toda la historia. Y me parece, no la veo siempre, pero a veces me gusta verla sola, porque Nacho no me acompañaría a verla ni ahí, pero es algo que a mí me gusta. Y me gusta mucho porque tiene mucha historia y son cosas que pasaron de verdad. Obviamente que hay cosas que le agregan. Pero justo estaba viendo el otro día un momento donde cuenta la historia de los hijos del príncipe Carlos, que ahora es rey, ¿no? ¿Es rey, no? ¿Ya? Sí. Ah, gracias. Re seguro, pues, si no. Bueno, cuando eran jóvenes y todo. Claro, y de hecho, bueno, lo ves en todas las historias. Siempre el primer hijo, ¿no?, es como el heredero. El primer hijo que nace es el heredero. Bueno, él es el heredero a la corona. Y todas las fichas están puestas en el primero. No es como que el primero, sí, toda la atención, toda la importancia, también toda la exigencia,
¿no? Que tiene porque, hey, vos vas a ser rey en un futuro, sos el heredero. Entonces ya se preparan para eso, sueñan con eso, ¿no? Y están ahí siendo los primeros. Ahora, ¿qué pasa con el segundo? El segundo es como ahí, está ahí. O sea, normalmente no se le presta la atención, no se le da ese lugar, ¿no? De importancia, porque no es el heredero. O sea, es como en la sucesión del trono, es como, está muy atrás, ¿no? Y ves como ya desde la reina Isabel, que era la heredera, toda la atención en ella y ella, encima duró miles de años en el reino, así que no había forma que la hermana nunca la pueda suceder. Y su hermana y todos los conflictos que su hermana vivía, ¿no? Por ser la segunda y sentir que no era importante, ¿no? Y de hecho vive una vida hasta el último día de su muerte, les contaba toda la historia, pero bueno, hasta el último día de su muerte grande, desordenada, ¿no? Con bebidas, con alcohol, o sea, muere de grande, una señora grande, pero aún así, ¿no? Totalmente desordenada. Después el segundo hijo del príncipe Carlos, también, y él le dice en un momento a su hermano, ¿yo qué importo? Yo soy la oveja negra de la familia, yo soy el segundo, ¿qué importo? ¿No? Y se crían de esa manera, con un montón de dolor en su corazón, ¿no? Y yo decía, ¿será que al hijo pródigo le pasaba eso? No, quizás a mí me toca la menor parte de la herencia. Quizás no soy tan importante. Quizás no se sentía el más valioso en esa familia, porque estaba su hermano, que quizás era más importante. Vuelvo a lo mismo, no lo dice, pero quizás había una carencia en su corazón que lo hizo querer salir de esa casa para ir en busca de algo que no tenía, ¿no? Ahora, cuando este joven va, malgasta todo el dinero, prueba todas las cosas, ¿no? Se fue afuera, se fue lejos de su familia a vivir su vida, ¿no? Y dice que en la ciudad donde él estaba comienza a haber un tiempo de hambruna, de hambre, y este joven ya había perdido todo, ya no tenía plata, no tenía nada. Entonces, ¿cómo termina su historia? No termina ahí, pero termina una parte de su historia, de su gran salida heroica de su casa, con él ahí apacentando los cerdos, ¿no? Y dice que él tenía tanto hambre. ¿Alguna vez tuvieron tanto hambre? ¿Ahora tienen hambre? No, pero ese hambre de verdad, ¿no? Ese hambre que necesito comer, no hay más. Pero este joven hacía mucho no comía, tenía tanto hambre que anhelaba la comida de los cerdos. O sea, imagínate. O sea, este joven que en su casa tenía todo, tenía lo que quería, ¿no? Tenía la mesa servida para él a disposición. De repente estaba ahí muriéndose de hambre y anhelando comer lo que comían los cerdos. Hasta que en un momento él vuelve en sí y dice, hey, ¿qué está pasando? Yo estoy anhelando la comida de los cerdos cuando en mi casa los trabajadores de mi papá, los siervos de mi papá, tienen pan, tienen comida todos los días. ¿Por qué mejor? Decía, a ver, los siervos de mi papá comen mejor que yo acá que estoy, ¿no? Me fui de mi casa. Dice, ¿por qué mejor no vuelvo a mi casa? Le digo a mi papá que por lo menos me tenga como un siervo. Ni siquiera como hijo, porque ya no soy digno, ¿no? Él ya no se sentía digno de volver a la casa del padre. Sentía, ya está, ya perdí mi herencia, ya perdí todo, ya estoy desechado, listo, se terminó, pero por lo menos dame un lugar para poder comer como un siervo. Te sirvo, trabajo, lo que sea, pero tengo hambre, ¿no? Y él vuelve en sí y vuelve a la casa del padre. Miren, nadie lo echó a este joven de la casa. Ese papá no lo juzgó ni siquiera cuando le vino a pedir la herencia, ¿no? Ese papá se la dio. No tenía por qué dársela. Podría haberle dicho no. O sea, esto te lo voy a dar cuando yo ya no esté más acá y si te doy, porque encima te vas. Sin embargo, el padre no dijo nada, se la dio. Nunca lo echó. Él se fue solo, ¿no? Él se fue porque quiso. Ahora, bueno, es tremenda esta historia, ¿no? Era un joven que tenía todo, de repente va en busca de algo que le faltaba, ¿no? Quizás en su corazón, quizás llenar algún vacío, no lo sabemos, quizás una herida en su casa y no la pudo resolver, pero tampoco lo pudo encontrar fuera de la casa. Y termina volviendo en sí y vuelve a su hogar.
Ahora yo quiero que veamos así rápidamente la actitud del Padre. ¿Sí? ¿Cuál fue la actitud del Padre? Por esto vamos a ir a Lucas 15, a partir del versículo 17, y vamos a ver cómo lo recibe el Padre. Creo que todos ya se acuerdan un poco, pero vamos a rememorar. Dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí yo estoy muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Me encanta. Este papá, este padre que representa a Dios, ¿no? Muchas veces en nuestras vidas, no es un padre que va a juzgar, es un padre que está esperando. Ese es Dios. Él siempre está esperando. Aunque muchas veces nosotros somos tercos, aunque muchas veces nosotros queremos seguir en la nuestra, ¿no? Pero Dios está ahí siempre amándonos y esperándonos. Miren, primera actitud del Padre, lo vio y tuvo compasión. Yo imagino al Padre, ¿no? No sé qué estaría haciendo en ese momento, quizás angustiado desde que el hijo se fue, pensando en su hijo, cómo estaría, si tendría hambre, si no tendría hambre, qué le estaría pasando. Jamás se entrometió en la decisión de su hijo, lo esperó. Porque así es Dios, ¿no? Él jamás te va a obligar a nada. Él es tan amoroso, ese amor tan paciente que todo lo espera, que todo lo soporta es el que tiene Dios, ¿no? Pero Él está esperándote. Ahora, claro, Él vio desde su hogar que se acercaba a su hijo, ¿no? Miren, me encanta que dice, lo vio desde lejos y lo reconoció, ¿no? A veces quizás creemos que cuando estamos lejos de Dios, Él no puede vernos o Él no nos está prestando atención. Porque estamos lejos, porque estamos distantes. Pero aún en ese momento donde estamos distanciados de Dios, donde quizás nos sentimos alejados de Dios o nos alejamos literalmente de Dios, Él sigue manteniendo sus ojos sobre tu vida. Él sigue mirándote. Pero ¿sabes qué? No sigue mirándote como con condenación, sino con compasión. Ella es mi hijo. Yo quiero que regrese a la casa. Me acuerdo una vez cuando, no sé si fue el año pasado, estábamos en la playa y en un momento Misa, bueno, que es mi hijito, tenía en ese momento 2 años, ¿no? Recién cumplidos. Y él es muy inquieto, ¿no? Ya todos lo saben. Pero bueno, él estaba ahí en la playa caminando, ¿no? Y nosotros, obviamente, como padres, no le sacábamos la vista encima. Pero ¿qué hicimos? Nos escondimos, re malos, ¿no? Pero bueno, nos escondimos y dijimos, vamos a ver qué hace cuando no nos ve. Porque él ahora es más dependiente, pero en ese tiempo es como que él ni le importaba. Se iba y se podía ir, ¿no? Entonces nosotros nos escondimos a ver qué hacía, ¿no? Y obviamente no estaba tan llena la playa, podíamos seguirlo y ver. Y él estaba así, caminando, hasta que en un momento nos empieza a buscar, ¿no? Se empieza a buscar y empieza a hacer así, con las manitos. Como, ¿dónde estarán mis papás? No hablaba en ese tiempo. Y hacía... Y él, sin llorar ni nada, ¿no? Él trataba de encontrarnos y nosotros siguiéndolo por atrás. Re malos, pero bueno, nos divertimos un rato. Ahora... Está bien, él tomó la decisión solo, él se fue, ¿no? Ni preguntó, era muy chiquito, ¿no? Pero igual, no preguntó, ¿puedo ir, no puedo ir? Él se fue, ¿no? Pero nosotros en ningún momento le sacamos la vista de encima. Quizás nos escondimos, quizás él no nos veía, parecía que no estábamos.
Y a veces eso parece con Dios. Decís, hey, Dios no está, Dios se alejó de mí. Y en realidad quizás los que nos alejamos fuimos nosotros. Pero aún así en su gran amor Dios te sigue mirando. Y Dios sigue cuidándote con sus ojos de amor. Entonces, Él te ve, ¿no? No importa cuán lejos estés de su presencia. Aún si hace mucho tiempo que no estás en su presencia o en su casa, ¿no? Todo este tiempo te puedo asegurar que Dios te estuvo mirando. Te puedo asegurar que Dios estuvo cuidando de vos. Él te reconoce aún en la distancia. Miren, y dice que cuando el papá lo vio, tuvo compasión. Tuvo compasión. Dice que fue llevado a misericordia, dice la otra versión. Porque cuando Dios te ve, en sus ojos hay compasión. No estás desechado. No, el Dios de oportunidades hace salir el sol todos los días sobre los buenos y los malos para recordarte que cada día puedes volver a empezar. El otro día me tocó viajar en un remis y empezamos a charlar. Era un hombre grande, ¿no? Él me hacía preguntas porque me estaba llevando a mi trabajo y bueno, mi trabajo es un lugar cristiano, entonces él me preguntaba cosas y yo le iba contando lo que hacía, todo, y de repente él me dice, no, yo le digo, ¿y usted fue alguna vez a la iglesia? Sí, me dice, yo fui diácono, y ya empezó así. Cuando ya me empezó a contar, no, dije, bueno. Y me empezó a contar todo lo que él vivió, me dice, fue hace muchísimos años, dice, yo servía a Dios, y él me contaba todo lo que vivió en Dios, cómo él oraba por los enfermos y los enfermos eran sanos, gente que recuperaba la vista. Él me decía, el Señor me llevó al infierno en un momento para ver eso. El Señor me llevó a hablar con Jesús cara a cara, así como hablo con vos, ¿no? Y él me lo hablaba de una forma que realmente él yo sé que me lo está diciendo, contando de verdad. Me dice, pero perdí mi familia, mi esposa me engañó, gente en la iglesia me lastimó, me estafaron, perdí plata. Bueno, un montón de situaciones horribles, ¿no? Y él me contaba, expuso todo su corazón, ¿no? Un hombre muy grande. Y realmente me decía, yo siento que tengo un rencor contra Dios. Y hay algo que él dijo, que a mí me quedó, ¿no? Y me dijo, porque encima yo le digo, bueno, como es su nombre, yo voy a estar orando por usted. Dios tiene planes todavía con su vida, queriendo darle un mensaje de esperanza, ¿no? Obviamente. Y él me dice, ¿sabes qué? No ores por mí, ¿no? Me dice, porque yo soy como Saúl. Yo siento que Dios ya me desechó. Y usó esa palabra tan fuerte, ¿no? Dios ya me desechó. Primero él era como Job y le digo, bueno, pero la historia de Job no terminó así. No sirvió. Nada de lo que le decía servía, ¿no? Y me dice, yo soy como Saúl, Dios ya me desechó. Así que ni te gastes en orar por mí. Por mí oraron evangelistas, pastores, ¿no? Y estaba con mucho dolor en su corazón. Yo podía sentir el dolor de su corazón, ¿no? Pero bueno, justo me agarró embarazada, entonces estaba con el humor medio, ya mi prédica estaba medio alterada. Entonces le digo, ¿sabe qué? No me importa, le dije, yo voy a orar igual. O sea, me sacó ya en un momento. Capaz si me agarraba normal, bueno, con amor, pero estaba media con las hormonas alteradas. Y le digo, ¿sabes qué? Yo voy a orar igual porque así como Jacob que quiso pelear con Dios, ¿quién ganó? Le digo, ya que sabe tanto. No, se enojaba. No le dije así. Ganó Dios, le digo, porque contra Dios nadie puede ganar, su amor es más fuerte. Y ahí le saqué una risa y me dijo, tenés razón. Ay, Gloria, me pude bajar a trabajar que llegaba tarde. Bueno, y digo eso, a veces cuando nos alejamos de Dios, nos sentimos de esa manera, desechados. Como que Dios ya no tiene un plan con nosotros, como que ya no hay un lugar en la mesa para nosotros. Pero ¿sabes qué? Sí hay un lugar en la mesa para vos. Sí el Señor te está mirando y Él te mira con compasión. La segunda actitud, voy a ir rápido, salió corriendo y lo abrazó y lo besó. No sé, yo me imagino esta escena, bueno, ahí vemos la imagen esa, ¿no? Pero, me lo saco. Del padre lo vio, tuvo compasión, ¿no? Y salió corriendo, lo abrazó y lo besó, ¿no? Yo no sé cómo estaría ese hijo, ¿no? O sea, que volvía de apacentar cerdos y volvía de una condición donde quizás hacía mucho no se bañaba, quizás hacía mucho no tenía seguramente una ropa nueva, donde
ni siquiera parecía ser su hijo a los ojos humanos, ¿no? Pero a este hombre no le importó. Y así es Dios, a él no le importa tu condición hoy. Él quiere sanarte, Él quiere volverte a ser ese hijo, ¿no?, que eras cuando estabas en la casa del Padre. Él quiere volver a restaurar su relación con vos, ¿no? Miren, Santiago 4:8, vamos a ver que el Padre nunca los fue a buscar, ¿no?, sino que respetó la decisión del hijo. Cuando vio que el hijo se acercó un poquito, porque yo creo que el padre estaba desesperado por ir a buscar a ese hijo, pero quería respetar sus decisiones. Ahora, cuando vio que el hijo se acercó un poco, ya está, listo, salió corriendo y lo abrazó. Y así es Dios. Cuando vos das un paso, el Señor no se aguanta. Ahora sí, ahora estás acá de nuevo, ahora quiero abrazarte. Miren, Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Pero es fuerte este versículo, pero a la vez está diciendo, acérquense a Dios y Dios se va a acercar. O sea, Dios no tiene problema, pero no te va a obligar. Él te llama, vení, corre a los brazos del Padre, ¿no? Y yo te voy a limpiar y te voy a abrazar. Y lo abrazó y lo besó, ¿no? Ahora, el Señor te recibe con un abrazo. Seca tus lágrimas y te mira como la primera vez. Él no te desecha. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios no te desecha. El amor de Dios quiere restaurarte. Mientras haya tiempo, la misericordia de Dios está disponible y tenemos que aprovechar. Entonces, dice que él besó a su hijo. El beso del Padre representa también las palabras de Dios, lo que sale de su boca, ¿sí? La palabra de Dios, que es la que sana nuestro corazón, que es la que alimenta nuestras vidas, la que trae vida a todo aquello que está muerto. Número 3, le dio vestiduras nuevas. El Señor pone vestiduras nuevas en nosotros. Quiero que leamos ahí Isaías 61:10, que dice, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda o novia con sus joyas, ¿no? Y así como el Padre lo hizo por su Hijo, Dios quiere hacerlo en tu vida. Hoy Dios quiere cambiar esas vestiduras quizás de fracaso, quizás de derrota, quizás de dolor por heridas que te marcaron, porque quizás yo creo que este hijo pródigo cuando se fue de la casa vivió cosas que en su casa no había vivido, ¿no? Cosas que quizás lo lastimaron, lo hirieron, anularon su identidad. Pero el Señor, el Padre de darle nuevas vestiduras, le está diciendo, hoy volviste a casa. Este es un lugar seguro. Acá yo te devuelvo quien sos, tu identidad. Y ese es Dios. Él quiere devolverte esas vestiduras de hijo de Dios, alegre, libre de la depresión, libre de la angustia, libre de la ansiedad. Un hijo que permanece en la mesa del Padre y que es pleno en el amor de Dios. Número 4, le puso un anillo. Me encanta esta parte del anillo. No, me encanta, ¿no? ¿Por qué? Porque es una muestra de que este padre quería renovar su compromiso, ¿no? Su deseo de renovar este compromiso, este pacto de que, hey, seguí siendo parte de esta familia. Fíjense que este chico volvía como diciendo, al menos haceme un siervo, porque no soy digno de ser tu hijo otra vez, o de que otros me llamen tu hijo, te fallé. Pero este padre le dice, no me importa lo que estás diciendo, porque vos sos digno, vos sos mi hijo, yo pongo nuevamente un anillo en tu mano, te devuelvo tu lugar de hijo, ¿no? Renuevo mi voto de amor con vos. Renovemos nuestro voto de amor entre nosotros, ese compromiso de amor entre un padre, un hijo y una familia. Entonces, aunque él no se sentía parte de esta familia, ¿no? Pero el Padre le estaba devolviendo ese lugar. Y el Señor quiere eso.
devolvernos ese lugar en la mesa. Lo repito todo el tiempo, ¿no? Pero realmente hay un lugar en la mesa. Hay un lugar en la mesa para vos. Cuando te fuiste no lo ocupó otro. El Señor tiene un lugar para cada uno de nosotros preparados. La mesa no está completa cuando un hijo falta, ¿no? La mesa no está completa cuando un hijo falta. Y esto también pasa en el reino de Dios. Y este anillo también puede representar nuestro compromiso con Dios por la eternidad. Porque cuando regresamos a una familia, regresamos a la casa de Dios, regresamos al cuerpo de Cristo. Regresamos a ser esa novia que algún día el Señor va a regresar y se va a casar para toda la eternidad. Y hay un anillo de compromiso. Dios te dice, ok, volviste a casa, te pongo este anillo, ahora es para siempre. Ahora es para siempre. Yo te voy a ayudar, no tengas miedo. Yo te voy a levantar, yo te voy a guiar. Yo voy a poner personas que van a levantar tus brazos. No tengas miedo, pero no te vayas de la casa del Padre porque tenemos que pasar una eternidad juntos. Número 5, otra cosa que le da a este hijo pródigo son sandalias en sus pies. Y el calzado es otra señal del que el padre recibía al pródigo arrepentido como hijo y no como siervo, ¿no? Le da un mejor vestido, un mejor anillo, sandalias. No era necesario todo eso, ¿no? Pero era una muestra de que había favor del padre sobre ese hijo, ¿no? Le devuelve su dignidad. Y el Señor quiere devolverte tu dignidad en esta noche. ¿Sí? Me van acompañando. El Señor quiere devolverte tu dignidad, ¿no? Quizás te alejaste de la casa del Padre, tomaste decisiones, ¿no?, que te llevaron a la amargura, quizás personas que robaron tu dignidad. Pero hoy en esta noche el Padre quiere devolverte esa dignidad. Quiere devolverte esa identidad en Dios, ¿no? Quizás pensaste que nunca más ibas a caminar en la voluntad de Dios, que ya no había planes de Dios para tu vida. Estás equivocado. Hay planes gloriosos para tu vida. Dios quiere que seas parte de todo lo que Él quiere hacer en la tierra. Y número 6, le prepara un banquete. A mí me encanta la parte del banquete, ¿no? O sea, más allá de que nos gusta comer y disfrutar como buenos argentinos, ¿no? Pero me encanta esta imagen del padre preparando un banquete. O sea, el padre le prepara una comida, si quieren lo ponemos en palabras argentinas, un asado o la comida que más te guste. ¿No? Le prepara la mejor comida para ese hijo perdido, ¿no? Hace una fiesta para él. Y esto, miren, esto me recordaba a Jesús, ¿no? Cuando Jesús muere en la cruz y resucita, ¿no? Y viene a la tierra antes de ascender por completo y está en la tierra con su cuerpo glorificado. ¿Con quiénes quiere pasar tiempo él? Con sus discípulos, porque eran las personas con las que él había caminado en sus años en la tierra. ¿Y qué hace? Les prepara un desayuno, les prepara un banquete. En ese momento era un desayuno, ¿no? A sus discípulos. Jesús resucitado, glorificado, preparándole un desayuno a sus discípulos. Y es en ese momento donde aún se encuentra con Pedro, quien lo había negado, ¿no?, horas antes de la muerte. ¿Se acuerdan? Pedro lo niega, ¿no? Pedro, ese discípulo que estaba dispuesto a darlo todo, lo niega. Y queda tan marcada la vida de Pedro cuando niega a Jesús. Siente que le falló tanto, que se aleja de los planes, ¿no?, que Dios le había dado. Y vuelve a pescar. Vuelve al lugar de donde Dios lo había sacado. De donde Jesús lo había sacado. Y cuando Jesús se encuentra con Pedro, le dice, no vas a ser más pescador de peces. Ahora vas a ser un pescador de hombres, ¿no? Y Pedro, no, claro, le niega a Jesús antes de su muerte, se siente lo peor del mundo, imagínense, ¿no? Y vuelve al lugar de donde Dios le ha dicho, ya no vas a hacer más eso, ¿no? Pero en ese banquete, en ese desayuno, Jesús le devuelve su dignidad. Jesús le dice, hey, apacentá mis ovejas, volvé al lugar de mi presencia, ¿no? Entonces, me encanta esto, porque el Señor ama prepararnos banquetes. Podemos ir a la palabra, ir a Salmos 23,
léanse Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y hay un montón de cosas hermosas, pero dice que Él prepara un banquete, adereza mesas delante de nuestros enemigos. Me encanta, a Dios le encanta preparar banquetes. Dice que en esa boda que vamos a ir por la eternidad, ¿no? Va a haber un gran banquete. O sea, imagínense claramente, al Señor disfruta prepararle un banquete a sus hijos. Y quiero, ahí para ir terminando, Dios me traía, mientras oraba y preparaba esto, hoy le estoy hablando de historias, ¿no? Pero la historia de Mefiboset. No sé si alguno escuchó alguna vez la historia de este hombre en la palabra de Dios. La podemos encontrar ahí en 2 de Samuel. Para ponernos en contexto, ¿no? Realmente Mefiboset era el nieto de Saúl. Saúl había sido el rey de Israel, ¿no? Saúl, el que perseguía a David, que lo quería matar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, Saúl muere, pasan un montón de años hasta que David logra llegar al reinado y David se convierte en rey. Pero en todo ese tiempo, ¿no? Muere Saúl y muere toda la familia del rey. Aún el mejor amigo de David, que era Jonatán. Pero Jonatán tenía un hijo que se llamaba Mefiboset, ¿no? Claro, y cuando la niñera de Mefiboset escucha que estaban viniendo a matar a toda la familia real, en un intento de querer proteger a este niño de 5 años, lo lleva a Upa y empieza a correr y se le cae, ¿no? En esa escapada, en esa corrida, y al nene se le quiebran los 2 pies. Claro, en ese tiempo no había kinesiología, no había nada. O sea, el niño creció siendo lisiado, ¿no? Y sin poder caminar. Este joven príncipe, porque Mefiboset era un príncipe, ¿no? En la lista de quién sabe cuánto de los sucesores, pero era un príncipe, ¿no? Estaba acostumbrado a estar en el palacio del rey. Estaba acostumbrado a disfrutar de la comida de un palacio, de un reino, a vivir una vida de príncipe. Pero todo eso se apaga cuando él sufre este accidente. Con toda su familia muerta, ¿no? Era el único del linaje del rey Saúl que había quedado vivo, ¿no? Y dice que para protegerlo y ocultarlo, se lo llevaron a un lugar que se llamaba Lodebar. Y es muy fuerte porque cuando busqué el significado de Lodebar, significa lugar de desolación. Es que pasan los años y Mefiboset se cría lisiado, el príncipe Mefiboset se cría lisiado, oculto en un lugar de desolación. Había perdido, parecía, todos sus beneficios de príncipe, no todos sus beneficios de realeza. En este caso él no se quiso ir de la casa, pero fue lo que le tocó, fue el destino que le tocó. Pero ¿cómo es Dios? Que Dios sí estaba viendo a Mefiboset en todo momento, ¿no? Porque el Señor nos saca nuestros ojos, nos saca sus ojos de nosotros. Y dice que un día David, cuando era rey, se estaba acordando de Jonatán, con quien había sido su gran amigo, más allá de que el papá de Jonatán lo quería matar. Él amaba mucho a Jonatán. Habían hecho un pacto de amistad, una alianza de amistad. Y dice, ¿habrá quedado alguien vivo de la familia de él? Y empieza a averiguar hasta que le dicen, sí, Mefiboset vive en Lodebar, en un lugar de desolación. Y David, a ver, la actitud de cualquier rey tendría que haber sido, vayan a matarlo. Porque ya está, no puede quedar nadie del linaje del reinado anterior. Sin embargo, David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, y que yo creo que él conocía el corazón de Dios, dice que lo va a buscar a Mefiboset. Este hombre ya era un hombre lisiado, que no podía caminar, y le dice, vos vas a venir al palacio. Yo quiero que vos vivas la vida que tenías que vivir. Y le devuelve su dignidad, le devuelve su identidad. Dice, yo tenía un pacto con tu papá y lo voy a cumplir. Yo iba a cuidar a cada uno de sus familias si quedaran vivos. Así que vení y vas a comer en la mesa del rey con todos sus hijos, como un hijo más. ¡Hey! Súper fuerte. Mefiboset, el olvidado, el que habitaba en el lugar de desolación, el Señor vio su situación
y lo hizo volver a esto que hablábamos al principio, a la mesa del rey. Entonces, yo no sé si quizás te sentís como el hijo pródigo o si quizás te sentís como Mefiboset, que perdiste tu lugar en la mesa del rey. Pero lo que sí sé es que el Señor tiene un lugar preparado en su mesa. Que realmente el Señor quiere restaurar tu dignidad. Quiere restaurar tu identidad de hijo. Que sos un príncipe, sos una princesa que todavía tienen lugar en el corazón de Dios. Que no sos desechado, que el Señor estuvo manteniendo sus ojos fijos en vos, aunque a veces no podías sentirlo, aunque a veces no podías verlo, aunque a veces te sentiste desechado. Quizás algunos están en la casa del Padre, pero se sintieron así también. Quizás algunos están en la casa del Padre y no están sintiendo al Padre. Y eso también. Esta es una noche donde Dios quiere que vuelvas a la mesa, que vuelvas a sentarse, que puedas experimentar el amor del Padre que no te desecha. Y sin importar lo que otros puedan decir, el Señor está mirándote y está diciendo: hey, este es mi hijo amado. Hey, esta es mi hija amada. Hey, yo quiero abrazarte, yo quiero besarte, quiero poner un anillo en tu mano, quiero restaurar tu identidad. Sos un príncipe, sos una princesa.